Los Sith son los principales villanos de una de las franquicias cinematográficas más influyentes, Star Wars. El miembro más icónico de los señores Sith es Darth Vader, un personaje trágico que antes se llamaba Anakin Skywalker. Anakin era un aprendiz Jedi prometedor entrenado por Obi-Wan Kenobi, quien cayó al lado oscuro de la fuerza debido a problemas emocionales no resueltos por traumas y a las manipulaciones del canciller Palpatine, quien en secreto resultó ser uno de los Sith más poderosos que jamás hayan existido, Darth Sidious. En muchos aspectos, los Sith se oponen ideológicamente a los Jedi. Los Jedi representan el desinterés, la tranquilidad, la igualdad y buscan el equilibrio en la fuerza y la paz en la galaxia. Los Sith son egoístas, apasionados y buscan la dominación alcanzando fuerza y poder. Star Wars generalmente retrata a los Jedi como los buenos y a los Sith como los malos, pero encontramos matices de gris entre ambos extremos. El altruismo de los Jedi tiene sus desventajas, y hay algo que decir sobre el enfoque emocional y egocéntrico de los Sith. Las ideas del filósofo alemán del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, parecen sorprendentemente similares a la filosofía Sith, y son críticas con el tipo de existencia que persiguen los Jedi. La carta, Nietzsche la habría considerado una moral de esclavo antinatural y autonegadora. ¿Cuál es la diferencia entre los Sith y los Jedi? ¿Qué semejanzas encontramos entre la filosofía Sith y las ideas filosóficas establecidas? ¿Y podemos aplicar la filosofía Sith en nuestra vida diaria? Este video explora la filosofía de los Sith. La fuerza es un misterioso campo de energía creado por toda la vida y que une todo en el universo. Todos estamos conectados por la fuerza, que fluye a través de cada ser vivo. La fuerza es central para la existencia de los Sith y los Jedi, ya que ambas facciones dependen de su poder y de las posibilidades que ofrece a través de su manipulación. Un campo de energía que rodea todo y conecta toda la vida se asemeja al concepto estoico de pneuma, también llamado el aliento de vida, que une el cosmos y le da estabilidad y cohesión. Una explicación de la fuerza y de cómo la utilizan los Sith es necesaria para comprender su filosofía. Después de todo, la fuerza es vital para la existencia de los Sith. Al igual que con el concepto taoísta de yin y yang, muchos usuarios de la fuerza distinguen entre el lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza. El lado luminoso de la fuerza se utiliza generalmente con fines defensivos y de sanación. La Orden Jedi se dedicó al lado luminoso de la fuerza, usándolo por razones desinteresadas, como proteger a otras personas, la justicia y restaurar y mantener la paz en la galaxia. Los Jedi buscaban mantener el equilibrio en la fuerza, lo que significa armonía entre todas las formas de vida. Se consideran a sí mismos guardianes de lo que es bueno. Entre los Jedi están Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi y el maestro Yoda. Los Sith, sin embargo, se dedican al lado oscuro de la fuerza, que se basa en la ira, el miedo, la lujuria, la avaricia y la agresión, y cuyo objetivo es destruir a los enemigos y causar dolor y sufrimiento. Se utiliza el lado oscuro para desarrollar fuerza y poder, pero el hambre de los Sith por más es insaciable. Nunca es suficiente. Por eso, siempre había competencia y derramamiento de sangre entre los Sith, ya que nunca dejarán de expandir su poder. Una diferencia esencial entre los Jedi y los Sith respecto a la fuerza es la regla de 2. Los Jedi ven la fuerza como un fuego que se propaga. Cuantos más Jedi hay, más fuerte es su fuerza colectiva. A medida que pasamos la llama, nuestra luz se expande, escribió Luke Skywalker. El lado oscuro de la fuerza funciona de manera diferente, como el veneno. Cuantos más usuarios de la fuerza tenga el lado oscuro, más débil se vuelve la fuerza por individuo. Como está escrito en el libro de los Sith por Darth Sidious, debes saber que la fuerza es veneno. Si se vierte en muchas copas, pierde su potencia hasta que se diluye tanto que apenas es un irritante. Pero si vuelves a verter esas copas en un solo recipiente, tendrás el poder para detener el corazón de un dragón Krayt. Fin de la cita. Por lo tanto,
Para maximizar el poder de la fuerza, debe concentrarse entre unos pocos, idealmente en un solo Sith. Sin embargo, si solo hay un Sith, no hay nadie que continúe el linaje Sith si ese único perece. Así que el Lord Siddharth Vañe creó la regla de 2, ordenando que solo pudiera haber 2 Sith al mismo tiempo, un maestro y un aprendiz. Tomamos lo que deseamos porque podemos. Podemos porque tenemos poder. Tenemos poder porque somos Sith. Al igual que los Jedi, los Sith viven según un mantra que resume su idea filosófica central, conocido como el Código Sith. El Código Sith es una negación del Código Jedi, rechazando la paz como preocupación suprema y considerando la pasión como la única fuerza que vale la pena abrazar. Según los Sith, la libertad no se logra a través de la calma y la claridad, sino utilizando las emociones como fuente de fuerza para alcanzar la victoria y el dominio. Antes de entender el Código Sith, es esencial explorar el Código Jedi, ya que estos mantras están relacionados. El Código Jedi dice, no hay emoción, hay paz. No hay ignorancia, hay conocimiento. No hay pasión, hay serenidad. No hay caos, hay armonía. No hay muerte, existe la fuerza. Podemos interpretar el Código Jedi. Primero, las partes de no hay en las primeras 4 líneas del código podrían señalar aquello a lo que los Jedi se oponen y que debería estar ausente. En la vida de un Jedi no hay emoción, hay paz. No hay ignorancia, hay conocimiento, pero también podríamos leer estas líneas como una realidad de la naturaleza. Cuando no hay pasión, hay serenidad. Cuando no hay caos, hay armonía. Y así se lee como una serie de hipótesis seguidas de conclusiones que muestran que la ausencia de fenómenos, como las emociones y las pasiones, conduce a estados preferibles. Estas interpretaciones se respaldan en la frase de Yoda, cuidado con el lado oscuro, ira, miedo, agresión. El lado oscuro de la fuerza fluyen fácilmente. Fin de la cita. Además, las palabras de Yoda implican que un Jedi debe evitar activamente las emociones y pasiones, ya que conducen al lado oscuro de la fuerza y uno cae rápidamente en la trampa de dejarse llevar por ellas. La última línea del código Jedi se lee como una verdad metafísica. No existe tal cosa como la muerte en el sentido de un final permanente de la vida. Cuando morimos, simplemente nos transformamos en otra manifestación de la fuerza. Algunos Jedi incluso aprenden técnicas para permanecer en el mundo físico después de morir, como fantasmas de la fuerza. Así que no hay razón para temerle a la muerte. Es solo un regreso a la fuerza. El código Sith es una variante del código Jedi, rechazando la paz y haciendo de lo que los Jedi evitan su objetivo. El código Sith dice, la paz es una mentira. Solo existe la pasión. A través de la pasión obtengo fuerza. A través de la fuerza obtengo poder. A través del poder obtengo la victoria. A través de la victoria se rompen mis cadenas. La fuerza me liberará. A diferencia de los Jedi, los Sith abrazan la pasión usándola para desarrollar fuerza, poder, victoria y experimentar la libertad. Ellos usan la fuerza para empoderarse y alcanzar sus objetivos. Lo que caracteriza al código Sith es la creencia de que el triunfo conduce a la libertad. Existen diferentes definiciones de libertad. En el sentido Jedi, la libertad es inherente a su código. Es la ausencia de emociones perturbadoras, el caos y el miedo a la muerte. A través de la paz, el conocimiento, la serenidad y la armonía, los Jedi experimentan la libertad. Tal libertad no es igual a la libertad material, sino que es una libertad emocional, de la mente, un ideal que encontramos en varias escuelas filosóficas y tradiciones religiosas. Los Sith no se tragan esto. No les interesa la libertad de la mente. Por eso dicen, la paz es una mentira. La paz no te lleva a ningún lado en la vida. Desde el nacimiento hasta la muerte,
hay conflicto. Incluso los Jedi, a pesar de sus enseñanzas, experimentan una buena dosis de conflicto, aunque lo afrontan para mantener el equilibrio y la paz como una medida de protección. Los Sith proponen que las pasiones nos permiten enfrentar el conflicto de maneras que nos fortalecen. Podemos usar la ira para destruir a nuestros enemigos y el deseo como combustible para lograr metas y hacernos más fuertes. Un ejemplo es Darth Vader, quien canaliza su miedo y dolor en ira, lo que lo vuelve más poderoso. Según los Sith, la libertad se encuentra en el mundo material, pero solo puede alcanzarse a través de la lucha. Debemos conquistarnos a nosotros mismos, a nuestros enemigos y destruir todo lo que se interponga en nuestro camino. Debemos luchar para liberarnos de la esclavitud, convertirnos en nuestros propios dueños, no dejar que nadie nos gobierne y aplastar a quienes lo intenten. Entonces podremos hacer lo que queramos, lo que según los Sith es la verdadera libertad. Recuerda porque los Sith son más poderosos que los Jedi, Sidious, porque no tenemos miedo de sentir. Mientras los Jedi buscan la paz, la armonía, la razón y el desinterés, los Sith prosperan en el caos, la locura, el impulso y la autoindulgencia. Curiosamente, el conflicto entre los Jedi y los Sith se asemeja a la dualidad entre Apolo y Dionisio en la mitología griega. En su primer libro, El nacimiento de la tragedia, Nietzsche escribió sobre el nacimiento y la muerte de la tragedia griega. Él creía que la tragedia griega era la fusión sin precedentes entre las fuerzas dionisíacas y apolíneas, lo que conducía a la plenitud de la experiencia humana en el arte. Sin embargo, en sus obras posteriores, Nietzsche abrazó los impulsos afirmadores de la vida de Dionisio, como afirmó en su autobiografía, Exe homo, soy discípulo del filósofo Dionisio. Preferiría ser un sátiro antes que un santo. Fin de la cita. ¿Pero qué representan lo apolíneo y lo dionisíaco? ¿Y cómo se relacionan estas fuerzas con los Jedi y los Sith? En la mitología griega, Apolo y Dionisio son ambos hijos de Zeus, pero parecen oponerse por naturaleza. Apolo es el racional, el que busca el orden y la pureza, pero también la belleza, la moderación y la razón. Es el dios de los oráculos, la curación, las artes, la luz del sol, el conocimiento, los pastores y un protector contra el mal, deberes y características que se asemejan a la orden Jedi. En términos de la filosofía griega antigua, podríamos decir que la escuela de pensamiento estoica se basa en lo apolíneo. El estoicismo gira en torno a vivir una vida basada en la razón y perfeccionar la razón. Su objetivo es alcanzar un estado de plenitud llamado eudaimonía, que requiere sangre fría, la ausencia de pasiones y vivir en armonía con la naturaleza. Así que el estoicismo y los Jedi comparten muchas similitudes. Al igual que los estoicos, la paz, la serenidad y la armonía están entre los valores Jedi, aunque el significado de estos valores difiere ligeramente. Sin embargo, al igual que los estoicos, los Jedi siguen principios apolíneos. Son racionales, lógicos y se basan en la mente. En la amenaza fantasma, Qui-Gon Jinn le dice a su padawan Obi-Wan: no te centres en tus ansiedades, Obi-Wan. Mantén tu concentración aquí y ahora, donde debe estar. Fin de la cita. Esta frase encaja con el objetivo estoico de estar presente y no dejarse llevar por las emociones. Una vida sin pasiones parece antitética a la filosofía Sith, que abraza las pasiones a través de las cuales se encuentran fuerza, poder y libertad. Los Sith rechazarían los principios apolíneos y darían la bienvenida al dios griego Dionisio entre sus filas. En oposición al apartador del mal, el dios más hermoso de todos y el ideal para muchos, se encuentra Dionisio, el dios del vino, la vegetación, la fertilidad, la festividad, la locura ritual, el éxtasis religioso y el teatro. Donde Apolo es racional, moderado y sereno, Dionisio es insano, indulgente, caótico y apasionado. A los Sith no les interesa la paz y ven la negación de las pasiones como una negación de la vida, contradiciendo aquello mismo que les da poder. En las precuelas de Star Wars,
Vemos cómo Darth Sidious maquina su camino hasta la poderosa posición de canciller para reformar la democrática República Galáctica en el Imperio Galáctico y declararse emperador. Mientras que los Jedi ven tal ansia de poder como una amenaza existencial para la paz en la galaxia, los Sith la consideran un camino hacia la libertad. Solo los poderosos son libres, pues la voluntad ajena no los encadena. El autor de La regla de dos, Drew Karpyshyn, escribió: «El mal es palabra de ignorantes y débiles». El lado oscuro trata de supervivencia, de liberar tu poder interior. Glorifica la fuerza individual. Lo dionisíaco es la afirmación de la vida. Es abrazar todo lo que la vida ofrece, incluidas las emociones primarias y la naturaleza salvaje del ser. Reprimir las propias emociones por la paz es una negación de la vida. En cambio, los Sith buscan el conflicto, ya que los obliga a superarse a sí mismos. Según el maestro Sith Tarwin, el conflicto obliga al cambio, al crecimiento, a la adaptación, a la evolución o a la muerte. El filólogo Walter Otto afirmó que la plenitud de la vida y la violencia de la muerte son igualmente terribles en Dionisio. Los Sith buscan obtener tanto poder como sea posible, pero lo adquieren a costa de la muerte, incluida la suya propia. Siempre arriesgan sus vidas en su búsqueda de dominio. Es todo o nada, o es la cima absoluta o la aniquilación. Un deseo tan extremo de poder es una locura desde la perspectiva apolínea, pero es la razón de ser de los Sith. Es una vida de maximizar experiencias y posibilidades, de pasión, autodesarrollo, autorrealización y fortalecimiento del individuo. No se trata de aceptar el mundo, sino de cambiarlo a tu gusto, reformar y destruir lo que se interponga. No se trata de invocar ayuda de la fuerza, sino de tomar el control de ella. El verdadero poder solo puede llegar a quienes abrazan la transformación, dijo Darth Revan. Los Sith recorren camino peligroso, rechazando seguridad y paz, cambiándolas por crecimiento-pasión. Dicen sí a todo el espectro de la vida. Están dispuestos a intercambiar sufrimiento por experiencias que afirman la vida. El Conde Dooku intentó persuadir a Yoda para que se uniera al lado oscuro diciendo: «Dime qué quieres, y el lado oscuro puede ayudarte a conseguirlo». ¿Quieres amigos? El lado oscuro puede obligarlos. Amantes. El lado oscuro entiende la pasión. ¿Quieres riquezas? ¿Vida eterna? ¿Sabiduría profunda? A diferencia de los Jedi, pero pareciéndose a las ideas de Nietzsche, los Sith siguen principios dionisíacos. Son apasionados, caóticos y se basan en el cuerpo, o más específicamente en el impulso primordial, que Nietzsche llamaba la voluntad de poder. Es el sentimiento por encima de la mente. Se alimentan de pasiones como el odio, la ira y el miedo. Aún así, los Sith también tienen rasgos apolíneos. Poseen y crean orden y estructura. Hay que mirar al Imperio. Protegen a las personas cuando Darth Sidious salva a Anakin en Mustafar. Sin embargo, su protección surge de motivos egoístas. La igualdad es un mito para proteger a los débiles. Algunos de nosotros somos fuertes en la fuerza, otros no. Solo un tonto cree lo contrario. Un tema central de la filosofía de Nietzsche era la Errettung moral. En inglés, la moralidad de amo y esclavo. Según Nietzsche, la moralidad de amo era la actitud predeterminada en la antigua Grecia y el Imperio Romano y se basaba en el orgullo, la nobleza y la asertividad. La moralidad de esclavo fue una respuesta a la moralidad de amo y se convirtió en la norma cuando el cristianismo se volvió una fuerza dominante. Los amos han sido eliminados. La moralidad del hombre común ha triunfado, dijo Nietzsche, refiriéndose al triunfo de la manada judeocristiana sobre la nobleza. Al observar la relación entre los Sith y los Jedi, encontramos profundas similitudes entre la moralidad de amo y esclavo de Nietzsche y las filosofías de las facciones de usuarios de la fuerza en Star Wars. Los Sith valoran las virtudes de los amos, mientras que los Jedi valoran las virtudes de los esclavos.
Aquellos con moralidad de amo se enfocan en obtener poder, crear jerarquía, alcanzar riqueza, seguir sus ambiciones y ser determinados y valientes. La estructura del Imperio Galáctico es un testimonio de los principios jerárquicos y autoritarios que caracterizan la moralidad de amo. Los fuertes gobernar, los débiles no merecen ser dictados. El miedo es la herramienta principal para mantener a los súbditos en línea. Los fuertes gobiernan. Los débiles están destinados a servir. Así debe ser. Por otro lado, los Jedi valoran rasgos que se asemejan a la moralidad de esclavo, como la bondad, la paciencia, la generosidad, el altruismo, la obediencia y la humildad. Por ejemplo, en la serie de Obi-Wan Kenobi, vemos cómo Obi-Wan lucha por no sacrificarse para ayudar a los demás. El autosacrificio es una de las virtudes esenciales de los Jedi. A diferencia de los egoístas Sith, los Jedi son desinteresados. Viven para el beneficio de los demás. Los Jedi desaprueban lo que impulsa a los Sith, como su ansia de poder y su pasión sin límites. Según Nietzsche, aquellos con moralidad de esclavo devalúan la virtud del amo y crean sus propias virtudes que convierten lo que los amos ven como debilidades en fortalezas. El orgullo se convierte en humildad, la audacia en mansedumbre y la venganza en perdón. Quienes tienen una moralidad de esclavo tienden a verse a sí mismos como moralmente superiores, lo cual también ocurre con los Jedi. Se consideran portadores de la luz y protectores del bien, oponiéndose a los oscuros y malvados Sith. El giro aquí es que quienes llevan una moralidad de esclavo, la masa, creen que han adoptado voluntariamente valores como la humildad, el perdón y el desinterés. Pero según Nietzsche, esto no es así. Los amos les han impuesto estos valores. La impotencia dio origen a la moralidad de esclavo. Y en lugar de superar su impotencia, la masa la disfraza de virtud y exige que los demás hagan lo mismo. Nietzsche sostenía que quienes tienen una moralidad de esclavo buscan asimilar a los amos al rebaño, sin trascender su propia posición. Pero en realidad, tal actitud conduce a la degeneración de lo fuerte y lo noble. No es de extrañar que los Sith consideren que las cualidades Jedi, como las que promueve el Código Jedi, son inútiles y patéticas. Y desde el punto de vista de los Sith, tiene sentido que Darth Sidious llamara dogmática y limitada la visión Jedi en Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith. Hay más en la fuerza que simplemente restringir su poder dentro de los límites de un marco moral o, en términos de Nietzsche, mantener viva la moralidad de esclavo mientras se reprime la moralidad de amo. La fuerza otorga acceso a la fuerza, el poder y la victoria, metas a las que esencialmente aspiran los Sith. El código Sith ofrece una salida de la esclavitud, no la simple aceptación de ella. A través de la fuerza, el poder y la victoria se rompen las cadenas del esclavo. Según la filosofía Sith, uno se convierte en el amo de Nietzsche, una posición de fuerza desde la cual surge la libertad. Pero aquellos con moralidad de esclavo no intentarán romper sus cadenas. Las soportan con orgullo e incluso las aprietan en nombre de la bondad. La oscuridad es una amiga, una aliada. La oscuridad nos permite entender a los demás, ver lo que valoran cuando creen que nadie los está observando. Nos permite ser honestos con nosotros mismos, expresar esos valores que negaríamos a la luz del día. ¿Es valiosa la filosofía Sith para la vida cotidiana? Depende de lo que quieras lograr. Si eres una persona de tipo apolíneo que valora la paz y la tranquilidad, entonces probablemente la filosofía Sith no sea para ti. Un camino de luz también podría ser más adecuado si buscas la iluminación espiritual en lugar del éxito mundano. Aunque la filosofía Sith en su conjunto parece adecuada para psicópatas y narcisistas, contiene elementos que podrían ser útiles para nuestra vida diaria.
El camino hacia el lado oscuro podría llevar a la autopreservación, al éxito mundano y a la protección contra quienes intentan aprovecharse de nosotros. También nos permite cuestionar los valores intrínsecos a la moralidad de esclavo de Nietzsche. Un ejemplo interesante es como un personaje llamado Kreia, una señora Sith, criticó la virtud de la caridad. Ella argumentaba que tratar de ayudar a todos los que sufren en la galaxia solo te debilita a ti y a aquellos a quienes ayudas. Cito: si te preocupas por los demás, entonces deja de lado la lástima y el sacrificio y reconoce el valor de dejar que luchen sus propias batallas. Y cuando triunfen, serán aún más fuertes por la victoria. Fin de la cita. Desde esta perspectiva, la filosofía Sith aporta matices sobre lo que está bien y lo que está mal al examinar cuidadosamente las consecuencias de nuestras acciones. Por ejemplo, cuando le damos dinero a un mendigo, ¿realmente lo estamos ayudando o lo estamos manteniendo débil? O cuando protegemos a nuestros hijos, ¿de verdad les estamos haciendo un favor o estamos saboteando su autosuficiencia? ¿Y la paz y la serenidad generan felicidad o debilidad? Otro posible beneficio de la filosofía Sith es que puede llevarnos a reconocer nuestras características más oscuras e indeseadas, las cuales podríamos aprovechar y así crear una personalidad más completa e integral al desarrollar nuestro lado oscuro en vez de reprimirlo. Cuanto más brillante es la luz, más oscura es la sombra, afirmó una vez el psiquiatra Carl Jung. Cuanto más intenta uno ser bueno, más reprime sus cualidades oscuras. Pero, como consecuencia, fallamos en, como dijo Darth Revan, expresar aquellos valores que negaríamos a la luz. Jung creía que necesitamos explorar el lado oscuro de nuestra psique, ya que contiene rasgos y cualidades de la personalidad que pueden enriquecernos si los integramos. Características despreciadas como el orgullo, el egoísmo, la autoadmiración o la audacia podrían usarse para mejorar la propia posición, irradiar fortaleza y, simplemente, sentirse bien. Podría ayudarnos a descubrir nuestro Dionisio interior y liberarnos de la moral de esclavos, desarrollando finalmente nuestro lado oscuro, o en otras palabras, integrar características del lado oscuro puede fortalecer nuestra posición en un mundo material y conducir al éxito mundano. Sin duda, la filosofía Sith también tiene sus trampas. A los Sith les importa poco el bienestar de los demás. Se oponen a la igualdad y la caridad y no creen en la bondad. Los fuertes deben sobrevivir, así que los Sith compiten contra todos y contra todo. Con algunas excepciones, o dominan o intentan alcanzar la posición dominante. No hay confianza entre los Sith. Cualquier debilidad será explotada. Es un camino muy intenso y peligroso. Si uno sigue el camino de los Sith, es seguro que hará muchos enemigos y las relaciones de confianza son imposibles. Incluso el vínculo entre un maestro Sith y su aprendiz implica una competencia y desconfianza interminables. Cuando los Sith ocupan posiciones de poder, tienden a ser muy destructivos con su entorno. Sin piedad, destruirán a sus enemigos y se desharán de las personas que no les sirven. Además, estas posiciones son increíblemente frágiles. La historia demuestra que los tiranos rara vez duran. Cuando todo el mundo te desprecia, es solo cuestión de tiempo antes de que alguien te derrote, y podría ser cualquiera, considerando que no tienes a nadie en quien confiar. La amenaza constante de que el aprendiz Sith se vuelva más poderoso que su maestro y luego lo destruya para reemplazarlo muestra lo inestable que es la posición de un Sith. Su libertad viene acompañada de una profunda esclavitud, ya que deben mantener su poder a toda costa. Si fallan, la destrucción les sigue. Desde un punto de vista estoico, podemos concluir que no importa cuán poderoso sea un Sith en el mundo exterior, no es libre. Siempre estarán sujetos al destino, que en última instancia está fuera de su control. Así que la filosofía Sith podría beneficiar a quienes desean una vida de vigor e intensidad, a los emprendedores que valoran el logro más que la satisfacción.
Es una forma de fortalecer al individuo y aumentar la autosuficiencia. Paradójicamente, el camino de los Sith es tan empoderador como destructivo. Esta dualidad los coloca entre las filas del antiguo dios griego Dionisio, cuya plenitud de vida y violencia de muerte son igualmente terribles. Muchísimas gracias por haber dedicado su valioso tiempo a ver este video. No duden en dejar sus comentarios, preguntas o sugerencias en la sección de abajo, ya que su opinión es muy importante para nosotros.